sistema respiratorio. Ya hemos visto circulación, un poco de anatomía y demás cosas. Ahora nos toca ver cómo se lleva parte o a qué se debe ese intercambio gaseoso. O sea, cómo tu glóbulo rojo que está cargado de oxígeno, de oxígeno, va a entregar ese oxígeno a las células, los tejidos. Y cómo luego se carga ese glóbulo rojo de dióxido de carbono, ingresa nuevamente al alveolo y se descarga de ese dióxido de carbono para ser expulsado. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Básicamente es principios básicos. Vamos a ver lo que es la difusión de un segmento que tiene mayor cantidad o menor cantidad de cosas básicas, esenciales. ¿Sí? Puede ser que terminemos este capítulo hoy día, que es bastante corto también, como el anterior, y nos recomiende. ¿Por qué? El hecho de terminar un tema y estar adelantados significa que tenemos tiempo para qué? Para hacer un repaso final después de todos los temas antes de su examen final parcial. Y por lo que he visto tenemos muchos temas. Son alrededor de 14, si no me equivoco. Deben ser alrededor de 100 hojas de su libro. Para los que ustedes ya están viendo, libro Guide de Fisiología, la decimotercera edición, es la última semana, no recuerdo desde la pandemia, y pueden copiar estas cosas de acá y estudiar del libro. Si no estudian de aquí, por ahí antes del libro, el libro les va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, una diapositiva son 5 hojas de su libro aproximadamente, pónganle eso. Una diapositiva. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿La dejamos entrar? Levanten la mano los que dicen que no. ¿Quién dice que no? No sé. ¿Quién dice que no? Levanten la mano, no sean maricas, digan que no. ¿Quién dice que sí? Nadie, no dicen nada, ni fu ni fa. A él de ojito y a la de amarillo, porque entre ellos únicos que han hecho que entre, los demás no quieren que entre. ¿Qué? Yo digo por eso que no hay que ser buena persona. El que se porta bien, se aburre. El que se porta mal, la pasa bien. Los malos, entre comillas malos, lo pasan siempre bien, les sale todo bien. El que estudia y estudia. Me equivoco. Los buenitos sufren, trabajan, no ven los cuentos de Disney, Blancanieves, empleadita, Cenicienta, lo mismo. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que disfrutan? Ya nos hemos distraído un poco en ellas, vamos a empezar con la mitad. Es básicamente eso, vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales tu glóbulo rojo. ¿Dónde están los que tienen el marcador? Chiquillo, ¿funciona? ¿Alguien más tiene algún marcador? ¿Sí? Genial. Se limpia, ¿verdad? ¿Por qué? Es genial. Bien. Las cositas que vamos a hacer conceptos básicos. Este tema es bastante sencillo, muy sencillo. Y Lisa, a ver Lisa, ¿qué tenemos de ver Lisa? Lisa, dale un clic. Muy bien, a ver. Principios del intercambio gaseoso. Primera diapositiva, que nos habla de cuáles son los conceptos que vamos a ver. Primero vamos a ver lo que es la difusión. ¿Qué significa difusión? Que es básicamente el pasaje de moléculas de un sector a otro sector. Nada más. Presiones parciales. Presiones se denomina aquel valor numérico que se le da a algo que ejerce presión dentro de un objeto. Tenemos presiones totales, presiones parciales, etcétera, etcétera.
vamos a ver lo que es la composición del aire alveolar. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Composición del aire atmosférico. Porque a ver, ¿quién de ustedes me dice qué es lo que estamos respirando ahora? Composición, aire, obvio, pero ¿de qué está compuesto este aire atmosférico? Bueno, aquí adentro está de todo. Sí, pero si estuviéramos en la ventanita, también, ¿qué estuviera? ¿Qué respirarían? Solo oxígeno. Dióxido de carbono. Con razón les dije, joven, necesita complicar su vida. De verdad. Vamos a ver, bueno, vamos a ver que lo que ustedes creen, y les dije desde una primera clase. Hay muchas creencias que tienen ustedes que en fisiología se van aquí, se van a acabar. Lo que estamos respirando no es solamente oxígeno, no hay CO2, pero en esta habla sí hay mucho CO2. Pero en la que tenemos en la que no hay CO2. El aire atmosférico no tiene CO2, el aire atmosférico es oxígeno y nitrógeno, nada más. Ahora, vamos a ver lo que es esto, la unidad respiratoria. Ustedes saben, el alveolo. ¿Sí? Eso es el alveolo. Factores de tasa de difusión, ¿qué significa eso? ¿Qué factores influyen en que una molécula vaya de un sector a otro sector y se cargue, en este caso, el oxígeno al glóbulo rojo del alveolo al glóbulo rojo, del glóbulo rojo al tejido? Este se carga de dióxido de carbono hacia el alveolo, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son esos factores? ¿Sí? ¿Y qué es lo que interviene para que pase de un sector a otro sector? Aquí lo que vamos a ver el día de hoy. Dale clic. Bien, ya empezamos. ¿Qué dice? Primero tenemos esto. Una vez más vamos a dibujar aquí. Al arriba al alveolo, que todos ya lo conocen. Como tenemos tres colores, vamos a poder dibujar aquí al capilar, alveolar, que es la arteria que lleva ¿qué? Los famosos glóbulos rojos cargados de oxígeno y de CO2, etc. ¿Qué nos dice? Una vez que esos alveolos están bien ventilados con aire nuevo, lo siguiente es que la difusión del oxígeno que se encuentra aquí, en moléculas de oxígeno, esas moléculas desde los alveolos pasan ¿a dónde? Al capilar, a los glóbulos rojos. Esto es una parte de lo que se denomina ¿qué? Difusión. ¿Sí? Difusión. Ahora vamos a explicar luego eso. Y la difusión del dióxido de carbono en sentido contrario. Decíamos que estos glóbulos rojos también están cargados de ¿qué? Moléculas de CO2. ¿Que vienen qué? ¿De dónde? De los tejidos. Estos glóbulos rojos cargados de dióxido de carbono van a ingresar en ese sentido. ¿Sí? Primero tenemos oxígeno nuevo en el alveolo, que ingresa ¿a dónde? Al glóbulo rojo, para ir al tejido. Y el glóbulo rojo que está viniendo de tus tejidos está cargado de ¿qué? De CO2, e ingresa aquí al alveolo. Se llena de CO2, Todo tu alveolo también tiene moléculas de dióxido de carbono. ¿Sí? Esta es parte de la difusión. ¿Qué es la difusión? Básicamente es un movimiento ¿de qué? De moléculas. Estas moléculas de oxígeno y dióxido de carbono no están quietas acá dentro del alveolo, están así. Se están moviendo de un lado para el otro. Eso va a producir ¿qué? Un tipo de energía cinética, energía de movimiento. ¿Sí? Estas moléculas habitualmente van en una dirección, acá adentro. Van a ir chocándose con las paredes del alveolo, aquí. No es de que van así en todos sentidos, no. Van en una sola dirección. ¿Sí? Y se regresan, chocan aquí, y se regresan aquí, chocan aquí, y regresan aquí. Van de una pared contra otra pared. Estos gases, nos dicen, están disueltos ¿en qué? En los líquidos. ¿Por qué los líquidos? Recordando que aquí tenemos
una capita de qué? ¿De qué líquido? Surfactante. Surfactante, muy bien, que recubría ¿qué? Todo el alveolo. Todo esto es surfactante. El surfactante está producido por ¿quiénes? Los neurocitos tipo 2. Y está constituido de ¿qué? Iones de calcio, proteínas y la dipalmitoidfosfatidil. Colina, muy bien. Estos gases igual. Recuerden que estén aquí dentro del alveolo, hacemos un movimiento cinético, están disueltos en plasma, en la sangre. La sangre que es líquida. Entonces, de un área gaseoso, por decir un espacio vacío, pasan a ser disueltos o captados por los glóbulos rojos que están en el medio líquido. Tiene un movimiento lineal, como decía, van en este sentido, en un solo sentido, y ahí que a veces chocan entre ellos y producen también energía. La difusión siempre va a ir de un lugar de mayor concentración a menor concentración. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo 20 moléculas de ¿qué? De oxígeno dentro del alveolo y mi glóbulo rojo viene con ¿cuánto? Con 5 moléculas de oxígeno. Obviamente va a venir de ese sentido a este sentido, ¿verdad? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Eso es lo que se llama difusión. ¿Se entiende? Ahora, el glóbulo rojo que está cargado de moléculas de ¿qué decíamos? De CO2 tiene mucha cantidad. Acá existen 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de dióxido de carbono. Pero tu glóbulo rojo viene con 50 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, por diferencia de que presiones de mayor cantidad que ustedes quieren, pasa de la sangre a ¿dónde? Al alveolo. Pero para esa difusión simple o pasiva de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, se necesita presiones. Vamos a ver más adelante. No es solamente que tengo aquí 100 y aquí 2 y de ahí se van solitos. No, no. Tiene que ejercer estas 100 moléculas presiones para que puedan dirigirse al otro lado. Este dibujito lo tienen en su libro, si están siguiendo el libro algunos. Sí, ¿verdad? Lo tienen en ese dibujito. Este dibujito te hará lo mismo que estamos hablando. Un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y es el movimiento que siguen las moléculas. ¿Están qué? Yendo en ese sentido. Derecha, izquierda, si ustedes quieren. Y eso va a producir ¿qué? Energía. Energía. Y ejerce también presión. Porque al ejercer ¿qué? Mucha cantidad aquí y están golpeándose. Aquí. Están golpeando, que tiene una presión. Y esa presión hace que también vaya de un sector a otro sector. De mayor cantidad a menor cantidad. ¿Sencillo hasta aquí? Sí, muy fácil. De aquí de ser complicado. Recuerden, si tienen alguna duda, doctor, ¿puedes desde aquí? Se repite 20 veces. Presiones. Vamos a ver las presiones. En el caso de la difusión de los gases, tanto del dióxido de carbono, oxígeno, helio, nitrógeno o el gas que ustedes quieran, existen dos principales presiones. Esas presiones son la presión total y la presión parcial. ¿Qué es la presión total? La presión total nos dice que es directamente proporcional a la concentración de moléculas. En este caso, se origina por el impacto contra la superficie. ¿Qué quiere decir? Es esto. Yo tengo aquí moléculas de ¿qué? Oxígeno y ¿qué? Dióxido de carbono. Un ejemplo. Si tengo 50 moléculas de ¿qué? De CO2 y tengo 45 moléculas de ¿qué? De oxígeno, ambas van a ejercer presiones. La sumatoria de estos dos gases, tanto de las moléculas de dióxido de carbono como las de oxígeno, van a ejercer lo que se da el nombre de presión total. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto sería? 95. La presión total de gases
dentro del alveolo, en este ejemplo, es de 95. Una vez más, repito, la presión total es la sumatoria de presiones que ejercen los diferentes gases contenidos en una superficie. ¿Sí? Si aquí le aumento a estos dos gases el nitrógeno y tengo 10 de nitrógeno, ¿cuánto sería la presión total? 105. Fácil. ¿Sí, verdad? Entonces, la presión total, la sumatoria de todas las presiones que ejercen los diferentes gases dentro de una superficie. Ejemplo, otra. Si fuera solamente esto de aquí, el dióxido de carbono, ¿cuánto sería la presión total? 50, porque es solamente un gas. ¿Se entiende, verdad? Ahora, mezcla de gases, por eso dice acá, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, las posibles combinaciones del aire atmosférico. La tasa de difusión de cada gas, o sea, la capacidad que tiene cada gas de pasar de un segmento a otro segmento, se da o se debe a qué? A la presión parcial que ejerce ese gas. ¿Me explico? Presión parcial, vamos a llamarla PP. ¿Se entiende ya, verdad? La presión parcial del dióxido de carbono es de ¿cuánto? 50. La presión parcial del oxígeno. Del nitrógeno, 10. Entonces, la presión parcial es la fuerza o presión que ejerce un solo gas. Un solo gas. Si aquí le aumento, no sé, helio, ¿conocen el helio? Yo no lo conozco, pero está escuchado. El helio tiene 5. ¿Cuánto es su presión parcial? 5. ¿Y la presión total de todo esto cuánto sería? 110. Fácil. Ahora, ¿qué nos dice esa presión parcial? PP, presión total. ¿Moléculas de qué? Oxígeno. ¿Cuántas tengo aquí? 5. Nitrógeno. ¿Cuánta es la presión total? 11. ¿Presión total? Es 11. 5 más 3, no. 6, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Verdad? ¿Y por qué dije que no? 11 de presión total. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante saber la presión parcial? La presión parcial te dice la fuerza que ejerce, presión que ejerce un solo gas. Y gracias a esa presión parcial se va a difundir ese gas de un segmento a otro segmento. Aquí, ¿quién tiene mayor presión parcial? Porque tiene ¿cuántas moléculas? 5. De estos gases, ¿cuál se va a difundir más a este lado? El oxígeno. Aquí va a pasar O2, 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 O2. ¿Sí? En menor porcentaje, si pudiera pasar de un segmento a otro segmento o difundirse, sería el CO2 y nunca o casi nunca o nunca nada el nitrógeno. ¿Sí? Para eso sirve saber la presión parcial y presión total. ¿Fácil? ¿Fisiología es fácil? Sí, y con esa plaza después. Tienen un pañuelito descartable. Está con COVID. Nadie se utiliza las narices. Aquí teníamos que ver el papel higiénico. ¿Dónde está el blanco ese? Aquí lo tenemos que ver. En el papel higiénico. Sí, claro. Hasta aquí están
A mayor concentración de las moléculas, mayor cantidad, mayor presión de ese gas, mayor difusión. Ahí tengo 5 moléculas de ¿qué? De oxígeno. Ejercen mayor presión que el dióxido de carbono, mayor presión que el nitrógeno. Mayor concentración, mayor presión. A mayor presión, mayor difusión. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Sencillo. La suma de las presiones parciales, una vez más, nos da la presión total. ¿Ya? Y aquí va. El aire, eso que estamos respirando, no ni tanto, pero ¿qué tiene? Nitrógeno y oxígeno. Un aire puro. Cuando saca su cabecita allá afuera, nitrógeno, van al campo, mejor dicho al campo, porque aquí no. El campo es nitrógeno y oxígeno. La presión que ejerce el oxígeno y el nitrógeno es 79% y 21%. De ahí que, cuando ustedes hagan historias clínicas, si aprueban física, aprueban física, van a hacer historias clínicas, cuando hagan la parte respiratoria, van a colocar ¿qué? El oxímetro del pulso. ¿Cuál es el oxímetro del pulso? Van a hacer práctica el oximetría. Es un aparatito que mide la cantidad de oxígeno que tiene tu sangre arterial. Se coloca en el epidermilita así. Paciente, saturación del paciente de oxígeno, digamos, lo normal, 93% al 0.21%. ¿Por qué 0.21%? Porque eso te dice que el paciente tiene esa cantidad de aire, de saturación de aire, que lo normal es de 93 hasta 100%. 21% viene de la concentración o presión que tiene el aire ambiente. Ustedes han debido ver pacientes que están con cánula, bigotera, puntas nasales que llaman aquí en Bolivia, unos tubitos que le colocan aquí como oxígeno. Ya no es al 21%, eso es al 30%. Cuando tiene máscara, una mascarita, ¿verdad? Plástica, ya no es 30%, al 50%. Varía. Cuando ustedes, repito, hagan historias clínicas, se colocan en la revisión pulmonar o signos vitales, si quieren, saturación del paciente. Cuando estás respirando así, normal, sin oxígeno externo, el porcentaje de saturación y al 0.21. 0.21 significa que está saturando normalmente esto. 93% aire ambiente. Si el paciente requiere puntas nasales, diría 30%, un poquito más de presión, mucha presión. Cuando tiene mucha falta de mucha disnea, se coloca la mascarita y se dice que está saturando al 50%. Es la manera correcta de que ustedes hagan historias clínicas, sí, a ¿sí? De ahí viene 21%. Dándonos un total de presión 760 milímetros de mercurio, que es la presión que existe en el aire ambiente. Presiones parciales 600 del nitrógeno y del oxígeno 160%. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Son valores. Presión total del aire ambiente 760, presión parcial 160 más 160, 600 más 160. Esta es presión parcial, sumado presión total. ¿Sí? Muy mal. Ya. Esas moléculas de aire, de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, helio, lo que estemos respirando, están disueltos en agua o en los tejidos corporales. ¿Por qué? Decimos un momento atrás. Están en el alveolo flotando. Están ahí en un espacio. Pero van a pasar de ese lugar que están flotando a la sangre, al plasma. Y la sangre que es líquida. De ahí van a pasar a los tejidos, que tienen que
células. Y las células tienen que citoplasma, que es agua también. ¿Sí? ¿Se entiende? Es por eso que dice que esos gases están disueltos en agua, en la sangre, por decirles, y en los tejidos corporales. Esa capacidad que tienen esos gases de disolverse en líquido van a ejercer también presión. Me explico. Tenemos aquí el alveolo con moléculas de oxígeno, hay una presión parcial, ¿verdad? Y presión total, los dos. Cuando estos salen a tus células, por aquí, el capilar, por aquí, lo van a tratar de dejar aquí, van a ingresar aquí, dentro de la célula, moléculas de oxígeno, de sea lo que quieras, van a ejercer una presión. Aquí, presión total, presión parcial en el líquido que estén disueltos, y también ejercen ¿qué? Una presión parcial y total dentro del tejido. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, van a ejercer presión donde llegue, ya sea a la sangre o a la célula. Tanto el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, que sea, van a ejercer presiones parciales y totales. Porque tienen que ser entregados a los tejidos, a las células, el oxígeno, ¿verdad? Ahora, la presión parcial de un gas, en una solución, está determinada por su concentración y el coeficiente de solubilidad, dado por el grado de atracción o repulsión de las moléculas de gas hacia las moléculas de líquido. ¿Qué quiere decir todo eso? Tengo mi molécula de oxígeno. Tengo mi, digamos, agua. Capacidad o coeficiente de solubilidad nos indica la capacidad que tiene esta molécula de oxígeno de ser disuelto en agua, de ingresar al agua, ser transportado en líquido. ¿Qué capacidad? También nos habla de la capacidad de que tiene este líquido de repeler, no dejar ingresar las moléculas, ya sea de oxígeno, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. A eso se llama coeficiente de solubilidad. Repito una vez más, la capacidad que tiene un gas de poder disolverse o ser transportado en líquido. A eso se llama coeficiente de solubilidad. Y el coeficiente de solubilidad es totalmente diferente del oxígeno, del dióxido de carbono y del monóxido de carbono. Existe una ley llamada ley de Henry. Ese tal Henry dice esto: la presión parcial de un gas es igual a la concentración del gas disuelto, en plasma, lo que tú quieras, sobre el coeficiente de solubilidad, sobre un número que le dan a esta solubilidad en el agua. Las moléculas pueden ser atraídas por el líquido, se van a disolver más en el líquido, las aceptan el agua, ejerciendo menor presión. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo este recipiente. Las moléculas de oxígeno que están aquí, si tienen un coeficiente de solubilidad, de disolverse alto, van a ingresar aquí y se van a disolver en el agua. Estas que se disuelven en el agua van a ejercer poca presión parcial. ¿Por qué? Porque ya están disueltas. Se han disuelto. Es como que ustedes agarran azúcar al agua, le colocan 2 cucharillas. Esas 2 cucharillas de azúcar se disuelven en el líquido, ¿verdad? Entonces, esos granos de azúcar tienen poca cantidad de presión, porque es poca presión parcial, porque ya están disueltas. Pasa lo opuesto. Cuando estas moléculas no pueden ser disueltas, son repelidas, quieren ingresar al agua y el agua las rebota. Ustedes han visto este tejido, por ejemplo, este es hidrógeno.
Aquí le echas agua, los repelen. Le cae sangre a esto y no lo mancha. Los repelen. Entonces, a eso se refiere. Las moléculas que no son disueltas en agua ejercen mayor presión. ¿Por qué? Porque no se han disuelto en el líquido. ¿Sí? Esa es la ley de Henry. ¿Se entiende? O una vez más. Una vez más. Está bien, no hay problema. Decíamos. Yo tengo mis moléculas de qué? Oxígeno. ¿Están dentro de dónde? De la alveola. Tengo al mismo tiempo mis moléculas de qué? CO2, 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 CO2. Mucho CO2. Aquí tengo el glóbulo rojo que está en un vaso sanguíneo. Aquí hay ¿qué? Es sangre líquida, ¿verdad? La capacidad, ejemplo, ¿verdad? El que tiene mayor capacidad de disolverse en líquido, ¿cuál creen que es? ¿Es el oxígeno? Tengo dos moléculas de dióxido de carbono. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de oxígeno. Cada una ejerce una presión parcial y sumando las dos una presión total. ¿Cuál creen ustedes de estos dos gases tiene mayor capacidad de solubilidad en el agua? El dióxido de carbono. Sí, porque el dióxido de carbono ingresa tranquilamente aquí al aire. Ingresa como si estuviera en su casa. ¿Sí? Como cuando ustedes llegan a su casa en la noche, siempre en la puerta, se entran así solitos, sin que nada les dice. El oxígeno, en cambio, por más que tenga 20 moléculas aquí, no ingresa fácilmente. ¿Qué pasa? La sangre líquida los repele, no quiere, no deja ingresar, se regresa. ¿Sí? Y como no ingresa aquí adentro, dentro de la sangre, no ingresa, va a ejercer mayor presión, porque no ingresa. Pero el dióxido de carbono ingresado va a ejercer menor presión porque ya está ¿qué? Disuelto, está disuelto. Se ha desaparecido si ustedes quieren una cosa. Ahora se entiende, cuando ingresa una molécula en agua y se disuelve, ejerce poca presión parcial. Cuando es repelida por el líquido, ejerce mayor presión porque no se puede disolver. Sigue ahí en el gas, en el aire. ¿Sí? Cámbiamelo. Aquí está. Aquí nos dice que las presiones se pueden expresar numéricamente en atmósferas. La concentración de un gas disuelto en agua, se dice que está en atmósferas. Y este coeficiente de solubilidad o la capacidad que tiene ese gas de disolverse en líquido a temperatura corporal, que es de 36.5, 36.6, es la siguiente. El oxígeno, si se fijan, tiene 0.024 atmósferas o coeficiente de solubilidad en el agua. El dióxido de carbono tiene 0.57. Y por último tenemos el monóxido de carbono 0.08 y el nitrógeno 0.8. ¿Qué nos quiere decir estos valores? Que el dióxido de carbono tiene mayor capacidad de disolverse o de pasar al agua que el oxígeno. Me explico con un ejemplo sencillo. ¿A ustedes les gustan las películas? Sí. Cuando hay un incendio está quemando el edificio de La Paz, el mercado de Santa Cruz, donde sea. Está incendiando. Ustedes, como les gusta ver películas, si se creen G.I. Joe, quieren ir a salvar al gatito, ¿qué tendrían que hacer? Agarrar ¿qué? Una toalla, mojarla bien y colocarse aquí en la cabeza. ¿Por qué creen? Porque si no, ahí va por aquí.
Si no hago eso, el dióxido de carbono, el humo, ingresa directamente. Pero como está mojado, ¿dónde va a ingresar? A la toalla, al agua de la toalla. Y lo que tú vas a respirar, ¿qué va a ser? Oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez más, porque no me atrás. Aquí hay humo, se están quemando ustedes. Quisiera quemar, echarles gasolina y prenderles. Es un sueño que tengo. Quemar estudiantes. Les quemo. Si no me quiero morir y que no te des cuenta de la doctora Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Agarro la toallita, voy al baño, lo mojo bastante, me tapo mi cabecita, cierro las ventanas, mientras ustedes se queman, el dióxido de carbono de sus cuerpos no ingresa. Va a querer entrar a mis pulmones porque estoy respirando. Pero aquí que tengo agua. Entonces ese líquido, esa agua, va a captar las moléculas de ¿qué? De CO2. Porque el CO2 tiene 0,57 atmósferas para disolverse dentro del agua. Es más que amigable al agua. Se disuelve en el agua. En cambio, el oxígeno, no. El oxígeno va a entrar, va a pasar. Va a entrar y voy a respirar. El dióxido de carbono no. Ahora se entiende. Fácil. ¿Verdad que sí? Medicina es fácil. El dióxido de carbono dice que es 20 veces más soluble que el oxígeno. Ya saben, cuando están queriéndose creer del SAR, G.I. Jobs, Save the Planet, cuando vamos a quemar, a bloquear, sean inteligentes, están echando gases, pimienta, gases lacrimógenos, no cometan el error que hace la gente. Vinagre. Primero, lo que tienen que hacer es desbloquear. Eso, nada de bloqueos, nada de bloqueos. Si van a desbloquear y están quemando esos bloqueadores, quemando sus plantas, un trapito, mojen su manga, échenle que ustedes les gusta andar con agua, échenle a los fitness, échenle agua a su manga, pero quédense aquí. No va a entrar, bueno, ya retenemos que nosotros sí, pero no de las llantas, no, sí, es por eso. El que sabe, sabe, niños. Y de verdad, fisiología, si saben fisiología, van a saber todo. ¿Vamos en el Dr. House? ¿Qué especialidad tiene el Dr. House? ¿El good doctor qué tiene? La difusión. Siempre que leer un poquito para que ya no se abuden. La difusión de gases entre la fase gaseosa, o sea, esto que está dentro del alveolo, y la fase disuelta en la sangre pulmonar cuando pasa el oxígeno a la sangrecita, está determinada por presiones parciales de cada gas, obviamente, que aquí yo tengo. Además, el amigo alveolo. No saben cuántas veces se dibujó un alveolo. Son 5 años de medicina que soy de clase, mira. Alveolo capilar alveolo, ¿verdad? Nos dice que la difusión entre gases, entre la fase gaseosa, que está aquí adentro, y la fase disuelta en la sangre, cuando entra aquí el oxígeno, principalmente, está determinado por la presión parcial de cada gas. Obviamente aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de presión parcial del oxígeno. 1, 2, 3 de dióxido de carbono.
damos una presión total de 10. 7 del oxígeno y 3 del dióxido de carbono. Sumado presión total de 10. Está determinado por las presiones parciales en sus respectivas fases, disuelta o gaseosa, y la tasa neta de difusión está determinada por las diferencias entre las dos presiones. La difusión neta es de mayor presión parcial a menor presión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la presión que tiene mayor? ¿Qué gas tiene mayor presión aquí? El oxígeno, porque tiene presión parcial de 7. Entonces, se va a difundir. Va a tratar de difundirse aquí en la sangre. ¿Quién va a ser? El oxígeno, porque tiene mayor presión parcial. El oxígeno, resumiendo, tiene mayor presión en fase gaseosa en los alveolos y pasa a la sangre. Pero el dióxido de carbono tiene mayor presión parcial en la sangre y pasa hacia los alveolos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tengo aquí un glóbulo rojo gigante. Aquí en el alveolo tengo 7 de oxígeno, porque ejerce mayor presión parcial el oxígeno, pasa aquí al glóbulo rojo. Y no entra ¿qué? El dióxido de carbono. ¿Sí? Pero el glóbulo rojo, como está cargado de ¿qué? De CO2, y algunas veces trae algunas moleculitas de ¿qué? De oxígeno. ¿Quién ejerce mayor presión parcial en fase disuelta? El CO2, porque ingresa más al agua. Está captado más por el glóbulo rojo. Entonces, este va a ingresar ¿a dónde? Al alveolo. ¿Por qué? Porque tiene más presión aquí afuera que aquí adentro. Entonces, la difusión va a ser de aquí hacia el alveolo. ¿Se entiende? ¿Una vez más? Sí. Sí, que no nos conozco. ¿Sí? ¿No ves? Está bien, bien. Al fin me han dicho que no ven. Tienen que repitar todo el principio. Decían, ¿por qué nos dice? Que el oxígeno ejerce mayor presión parcial en fase gaseosa, aquí adentro del alveolo. Y porque ejerce mayor presión parcial, va a pasar del alveolo ¿a dónde? A la sangre. ¿Sí? Pero el dióxido de carbono ejerce mayor presión parcial en fase disuelta, en líquido, en agua, que está contenido aquí adentro. ¿Sí? Dentro del glóbulo rojo. Entonces va a pasar del agua al alveolo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso van a entender mejor más adelante. ¿Alcanzamos en un minuto? Es a través de los líquidos de diferencias de presión que produce la difusión. Mucha macana para decir algo, ¿verdad? Sí, no dicen que hay, no necesita vueltas para decir una cosa. Difusión de gases. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué pasa con estos gases que están aquí en fase gaseosa? ¿Qué tienen que hacer o atravesar o pasar o padecer para que entren al agua? Existen, nos dicen, factores que afectan la tasa o la velocidad de difusión de un gas en un líquido. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi alveolo, otra vez una vez más. Ya voy 5000 veces lo dibujo esto. Y tiene que entrar aquí al capilar, el glóbulo rojo. ¿Qué tiene que atravesar? ¿Qué factores hacen que tiene que pasar oxígeno para ingresar aquí a la sangre? Fuera de que tienen que tener una presión parcial elevada, ¿verdad? Para poder ingresar. Pero fuera de eso, hay factores anatómicos.
la solubilidad del gas en el líquido, o sea, la tasa o la capacidad que tiene este oxígeno de disolverse. Aquí. Decimos, el oxígeno tiene ¿cuánto? 0. Aquí me dicen 0,4, 0,2, 0,024. Esa es la capacidad que tiene el oxígeno de disolverse en el agua. Eso es un valor. 2. Otra cosa que interfiere o que tiene que pasar el oxígeno para disolverse en el plasma es el área transversal del líquido. Esto se refiere a qué distancia tiene de aquí, de A a B. ¿Sí? Todo esto para poder ingresar. La distancia. Distancia que hace recorrer el gas que se difunde. Si este oxígeno está aquí en la pared del alveolo, supongamos que sea 1 milímetro. Tiene que recorrer 1 milímetro para poder ingresar aquí a la sangre, al plasma. 3. Peso molecular del gas. Cada molécula de su cuerpito de ustedes jóvenes tiene un peso molecular. El peso molecular no está aquí, se expresa en daltons. Para los que, bueno, para sus hijos, porque ustedes son de los nombres extraños. Pónganle a su hijo. Sí, son nombres bien raros. Daltons. ¿Está bien? Y me avisan si han colocado a su hijo. El peso molecular que difiere obviamente del oxígeno, nitrógeno, helio y demás. A menor peso molecular va a ingresar mayor con facilidad. ¿Por qué? Porque menos, es más ligerito, menos pesado. Y temperatura del líquido. Aquí va la pregunta. ¿Cuál creen de esos gases? Oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, pasa más fácil, ¿en calor o en frío? Me explico. ¿Qué gas se difunde con mayor velocidad o facilidad? Esos 4 gases, porque esos 4 gases en calor es más fácil o en temperaturas bajas. Digamos el oxígeno se difunde más fácilmente en calor o en frío. ¿Quién levanta la mano en calor? Levanten la mano. En frío. Y los demás se aplazan. A ver, ejemplo. Voy a colocar este ejemplo. Si tú vas a Santa Cruz, ¿quién conoce el Camiri? ¿Han viajado? Santa Cruz conoce, ¿verdad? Chapala, está más ahí. Sí. Entonces, en Chapala hace más calor que aquí. Estamos a 35 grados aproximadamente. ¿Les cuesta respirar, sí o no? Sí. Sí, cuesta respirar más. El calor, el oxígeno se difunde con dificultad. No, es una cosa que sea difícil respirar o que pueda difundirse más rápido. En el frío, ¿pueden respirar mejor o no? ¿Sí? Entonces, ahí interviene la temperatura. A temperaturas bajas se difunden mayor los gases. A temperaturas bajas. A temperaturas elevadas tienen dificultad para difundirse. No estoy diciendo que respirar es más fácil en calor o es más difícil. No. Difusión de los gases. En calor, difícil. En temperaturas bajas, más sencillo. ¿Sí? Si ustedes van a La Paz, ¿respiran mejor por el frío? No, por altura no, obvio, pero por el frío sí respiran mejor. Saquen sus cabezas a la ventana de sus dormitorios a las 3 de la mañana de frío, van a respirar mejor. Saquen su cabeza a mediodía, a las 2 de la tarde, no entra aire, no circula el aire, no se difunde. ¿Sí? Entonces, estos son jóvenes parámetros que determinan
la velocidad con la que se va a difundir un gas a otros del alveolo a la sangre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el coeficiente de difusión de los diferentes gases en los líquidos? Aquí les damos respuesta a valor numérico. El oxígeno, 1. Dióxido de carbono, 3, 20 veces 3 más, o sea, 20 veces más que el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que el dióxido de carbono pasa más fácilmente al agua que el oxígeno. Una vez más, el monóxido de carbono, 0,81, casi lo mismo que el oxígeno, casi lo mismo. Nitrógeno, 0,53, y helio, 0,95. Entonces, si estuviéramos con varios gases, estuviéramos en medio acuoso nosotros, vamos a respirar la misma cantidad de helio, monóxido de carbono y oxígeno. Y nos morimos. Nos morimos. Ejemplo más claro. Yo me sumerjo al agua y en esa agua hay moléculas de oxígeno, moléculas de helio, moléculas de monóxido de carbono. Tu cuerpo va a buscar el oxígeno, pero al mismo tiempo vas a absorber o respirar ¿qué? Monóxido de carbono y helio. Y te vas a morir. ¿Sí? Difusión de los gases a través de los tejidos. Estos gases nos dicen que son muy solubles ¿en qué? En los líquidos. Y aquí va la parte de histología. Es una célula. ¿Qué es esto? Mitocondria. El retículo, bla, 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 bla. Son lisosomas, bueno. ¿Qué tiene aquí? Membrana bilipídica, lipídica. Tiene dos capas de grasa, de colesterol. ¿Quién come grasa aquí? Todos. ¿Quién es vegano? A mí me suena que le iba a matar. Sí, de verdad, vegano soy de planeta. ¿Quién no es herbívoro? Es bueno. ¿Por qué? Hay mucha gente que quiere salvar el planeta porque no come medio kilo de carne, un cuarto kilo de carne. ¿Va a cambiar la vida? No, pero es importante lo que yo siento. Sí, pero ¿a quién le importa que vos comas o no comas carne? A nadie. A nadie. El problema que tienen es que la gente quiere hacer estrategias como los veganos quiere hacer notar que los demás están equivocados. No sé, a mí me importa que si tú comes o no comas carne, no me importa, felicidad, no bienestar, no estés difundiendo lo que haces. No me importa. Pero la grasa es importante. La grasa es importante. ¿Por qué? Porque componente de qué? De tus células. Si no comes grasa, tienes células malas. Esta capa bilipídica es colesterol, es grasa, tocino, mantequilla, lo que quieras, ¿no? Lo que quieras. Es cerdo, lechón, lo que quieras. Los gases, estos gases que estamos respirando, son muy solubles en los líquidos y por eso ingresan aquí a los tejidos. ¿Qué gases ingresan a los tejidos? El oxígeno. Y aquí te sale el CO2. Y atraviesan esta membrana. Si no fueran muy solubles el oxígeno a la grasa, al colesterol, no podría ingresar. No podría ingresar. De ahí que es importante que comer. Como dice, ¿recuerdan al doctor Baiten? Doctor Baiten, doctor Baiten. Genio, doctor Baiten. Hay que comer grasas. ¿Verdad? Entonces, son muy solubles, entonces pueden ingresar al cuerpo, a los tejidos, el oxígeno, porque es muy soluble la grasa, el oxígeno de la grasa. ¿Cuántos quedan? A ver, 1, 2, 4, 5, 6,
Para la siguiente clase. 20. No les voy a dejar descansar, creo. Aquí está. Bien, esta diapositiva más, la siguiente, y vamos a quedar, y la siguiente vamos a avanzar. Perfecto, ¿verdad? Bien. El aire alveolar y el aire atmosférico son totalmente diferentes, obviamente. ¿Por qué? El aire alveolar, una vez más, aquí no se dibujar. Este aire alveolar nos dice que es sustituido parcialmente por aire atmosférico en cada respiración. Y aquí va algo. Cuando yo digo que está aquí todo concentrado, y creo que cuando hago esto, aire puro, no, gente, es mentira. ¿Por qué? Porque estoy metiendo cuánto, volumen consciente, 500 ml. Pero van a ver la siguiente diapositiva. Para cambiar estas moléculas de oxígeno que ya están, o de todos los gases que están aquí adentro, no me basta con sacar mi cabecita y hacer aire puro. No, tengo que respirar hasta 15 veces mínimo para recambiar todas estas moléculas de todo, y que recién ingrese aire nuevo a mis alveolos. Ejemplo, ¿quién fuma cigarrillo? Una nadie más, ¿ah? 2, nadie más. ¿Qué maricas? 3. ¿Quién fuma 4 veces? ¿Sí están? ¿Estás fumando fumar? ¿Quién fuma? La come. 1. No, 1. Sí, es el antes terapéutico esa cosa. La marihuana sí es terapéutico, ¿verdad? Para que algunos piensan de que yo acabo de cigarrillo y se llena de nicotina, ¿verdad? Sus alveolos. Lo han aprendido, no sé, para que se limpie un poquito tu alveolo. Respiro aire y ya estoy metiendo aire limpio y puro a mis pulmones. 14 veces mínimo, para que esas moléculas que se puedan limpiar salgan de tu alveolo y que entre aire nuevo. 14 respiraciones. O sea, si ustedes sacan su cabecita afuera y respiran aire, no está entrando aire puro hasta sus alveolos, está entrando hasta parte de sus alveolos, tráquea, bronquios, bronquiolos, y ahí respiran más veces, deciden ingresar, pero necesitan 14 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ese aire se absorbe continuamente de aquí, de la atmósfera. El CO2 se está difundiendo todo el tiempo desde la sangre hacia los alveolos, obviamente para ser expulsado. El aire atmosférico es seco. Lo que respiramos aquí es seco y nos lastima la vía respiratoria. Pregunta, ¿dónde está el ciclase aquí de Villán? ¿Quién se saca los pelitos de su nariz? Nunca hace nada. Y te duele, ¿no? ¿No te duele? Jamás hagan eso. Por eso hay tijeritas. ¿Por qué? Porque esos pelitos, aparte de lo que ya saben ustedes, que es para filtrar las moléculas, los bichos y demás gérmenes que pueden ingresar a las fosas nasales, crean vapor de agua. Y este es importante. El aire que respiramos, que estamos teóricamente, está compuesto por nitrógeno, casi insultado por nitrógeno y oxígeno. No tiene que
No hay dióxido de carbono, citando aquí ahorita, CO2, y también tiene vapor de agua. Ese vapor de agua también existe en las fosas nasales. ¿Gracias a qué? A los vellitos que tenemos. ¿Ustedes se meten su dedo a su nariz? Sí, se meten. Todo el mundo se mete su dedo a la nariz. Lastima la mucosa nasal y evita que se forme, ¿qué? Vapor de agua. Ese vapor de agua es importante. ¿Por qué? Porque el aire que estamos respirando es seco. Seco. Cuando respiramos, volumen corriente ingresa 500 ml. 500 ml de aire seco. Ingresa a la fosa nasal, entra en contacto con el vapor de agua. Y ese vapor de agua hace que se pierdan presiones. Ingresa, que decíamos, nitrógeno y oxígeno. La presión parcial de agua es, en la nariz, 47 milímetros de mercurio. En la nariz. Ese vapor de agua que produce la mucosa nasal en los vellitos va a hacer que se evaporen gases inspirados al nitrógeno, lo elimina. Pero si yo me voy sacando los vellitos de mi nariz con pinza o meto mi dedo en mi nariz para sacar el mosquito, lastimo y ¿qué voy a hacer ingresar? Nitrógeno. Y eso lastima que la mucosa nasal se seca. La presión que existe en el aire ambiente de oxígeno es de 150. Tú respiras, metes aire, tus 500 ml, y por esa presión del vapor de agua disminuye a 149. O sea que pierde 10 de presión parcial. ¿Sí? 10 atmósferas de presión parcial en oxígeno. Repito, ingresa con 159, entra en contacto con los vellos, la mucosa y el vapor de agua. Ese vapor de agua elimina ¿a quién? Al nitrógeno. Y al oxígeno, que tiene una presión parcial de 159, la disminuye a 149. Y ese aire recién ingresa al espacio, a la tráquea, bronquios y demás, y alvéolos humidificados. ¿Sí? Pues no hay que sacarse, meterse, ¿sí? Y vamos a tener una diapositiva. Aquí está. Cambio del aire alveolar atmosférico. Está siendo supervioso como moléculas de oxígeno y dióxido de carbono, lo que tú quieras. Sacas tu cabecita a respirar, sigue habiendo. ¿Cuántas necesitas? 16 respiraciones para que se limpie tu alveolo recién de lo que hemos inspirado. Ustedes están ahorita, su alveolo está así sucio. Limpio, 16 de aire puro, no aquí del pasillo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entiende? ¿Verdad que es fácil?